Hola, buenos días. Vengo a contarte una historia celestial. Y esta historia que vengo a contarte, yo la tengo escrita y la titulé Solo Jesús. Esta expresión, Solo Jesús, está registrada en la Biblia por el evangelista Marcos, cuando en el monte de la Transfiguración Jesús estaba con Pedro, Santiago y Juan. De pronto, la ropa de Jesús se puso tan blanca y brillante que jamás en la tierra podría blanquearse. A su lado estaban Moisés y Elías y hablaban con Jesús. Pedro, asombrado y confundido de ver a su Señor, y al lado Moisés, un gran líder del Antiguo Testamento, miles de años atrás en la tierra, y Elías, el profeta más importante del pueblo de Dios, confundido, le dice a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías. Y una nube del cielo los cubrió, y se oyó la voz de Dios que decía: Este es mi Hijo, a quien amo mucho. Ustedes deben obedecerlos. Miren, Marcos 9, versículo 7. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, yo lo amo mucho, ustedes deben obedecerlo. Y sin duda era la voz de Dios que estaba hablando. La nube subió y los discípulos, al mirar, escucha esta expresión maravillosa. Los discípulos, al mirar allí en el monte donde estaba Jesús, Moisés y Elías, ahora, al desaparecer la nube de Dios que los cubría, solo vieron a Jesús. Qué maravillosa esta frase: solo vieron a Jesús. ¿Sabes? Debe existir un momento en tu vida, yo no puedo decidir cuándo, sí tú puedes decidir, cuando solamente te concentres en la persona de Jesucristo. ¿Sabes qué? Solo vieron a Jesús, pero ¿sabes? No lo vieron a Jesús con las túnicas y las sandalias como había venido. Vieron su esplendor, la gloria celestial estaba sobre la persona de Jesús. Su ropa, dice lo que te conté al comienzo, se puso tan blanca y brillante que ninguna persona en el mundo podría blanquearla de ese modo. ¿Sabes? Pedro quería quedarse allí en ese lugar, en el monte, con Jesús y sus compañeros discípulos, Jacobo y Juan, y allí quería quedarse, claro. Era un lugar muy lindo y además lo tenían a Jesús solo para ellos. Pero Jesús, que vino enviado por el Padre, sabía que tenía que descender y descendieron. Jesús sabía que tenía que descender. ¿Sabes por qué? Era muy lindo el lugar, en un monte donde vieron la gloria misma de Dios, el cielo mismo, allí en el brillo y el esplendor de la persona de Jesucristo. Era precioso ese lugar, pero Jesús sabía que tenía que descender de ese monte, porque allí abajo estaban los que lo necesitaban. Estaban los enfermos, estaban los confundidos, estaban los que tenían espíritus malos, estaban los pobres, a quien Él vino a anunciarles la buena noticia de salvación. Y sabes, Jesús anduvo haciendo milagros, alimentando multitudes, bendiciendo a los niños, enseñándoles a vivir anticipadamente el reino de Dios en la tierra. Les enseñó a cómo hacer para ser felices. Allí en el monte de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres. ¿Quieres ser pobre?
Claro que sí, pero estos pobres a los cuales se refiere la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que saben reconocer la necesidad de Dios en sus vidas. Bienaventurados los que lloran, ¿sabes? Los que lloran el dolor de los demás. Y así el Señor, allí en el monte de las bienaventuranzas, les enseña a buscar la paz, a limpiar su corazón, a ser misericordiosos. Les enseña también, allí en esa ocasión, en el monte de las bienaventuranzas, les enseña también a hacer luz haciendo el bien. Les enseña a dar, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hasta que un día, después de haber estado mucho tiempo con los discípulos y después de haber hecho tantos milagros y sanidades y haberles enseñado tantas maravillas para vivir en este mundo y haberles enseñado acerca de la vida eterna en el cielo, allí comienza, después de mucho tiempo, cuando ya los discípulos habían recibido todas estas enseñanzas y habían visto el poder de Dios en Jesucristo, empieza a anunciarles que tenía que ir a Jerusalén y que allí sufriría. Mira, dice acá las Sagradas Escrituras, el evangelista Marcos, mira lo que dice. Dice, pues Jesús quería dedicarse a enseñarle a sus discípulos y les decía: yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero 3 días después volveré a vivir. Claro, a Dios mismo, al Hijo de Dios, la muerte, por supuesto, no podía retenerlo. Pero cuando los discípulos escucharon eso, que Jesús dijo: yo, el Hijo de Dios, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero en 3 días voy a resucitar, nada entendían los discípulos. Presta atención, porque eso es importantísimo para tu vida. Y entonces, inmediatamente después de anunciarle que él iba a sufrir, que iba a ser crucificado y que iba a morir y que iba a resucitar, entonces ahora Jesús les empieza a explicar: miren, hay 2 clases de personas que se acercan a mí. Los que están dispuestos a cambiar, a creer, a escuchar, y los que no están dispuestos a cambiar, tampoco están dispuestos a dejar nada, tampoco están dispuestos a aceptar su verdad, que es la verdad de Dios. Mira, te voy a leer poquitos versículos. En el capítulo 10, verso 17 al 22, mira. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no mates, no seas infiel en el matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampa, obedece, cuida a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo: Maestro, esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Entonces Jesús, con profundo amor, lo miró y le dijo: solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Mira el final triste de la historia. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. ¿Viste que te dije que después que les anunció que tenía que sufrir, empezó a enseñarle: hay 2 clases de personas? Prestemos atención. Este joven, acá dice hombre rico,
corriendo vino a buscar a Jesús. Y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él ya conocía que había otra vida, la vida con Dios, la vida en el cielo, la vida eterna, la nueva vida. Entonces Jesús le dice: bueno, tienes que cumplir los mandamientos. No mates, no seas infiel, no robes, no mientas para hacerle daño a nadie, no hagas trampa, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Mira, fíjate, le dio los mandamientos que se refieren a lo que tiene que hacer una persona con su prójimo. Y no dijo nada: me amarás a mí, yo soy tu Dios, solo yo, no te hagas imagen. No, le dijo: a ver si cumpliste esto. Y el joven le respondió: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Entonces Jesús, al ver esta respuesta, ya sabía el final de la historia. Dice, al oír esto se puso muy triste el joven y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús le dijo: deja todo esto, ve y vende todo lo que tienes. Le faltaba una cosa: era cumplidor de los mandamientos. Los mandamientos son la ley de Dios dada por Moisés. La salvación la da Jesucristo en su muerte en la cruz. Y este joven era un cumplidor de la ley de los mandamientos, pero Jesús le dice: te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y Dios te va a dar un gran premio en el cielo. Y después de eso, vení, cambiá, convertite, le dice, cambiá y hazte uno de mis discípulos. Y el joven, yo me imagino cómo habrá bajado su cabeza, cómo habrá perdido las fuerzas. Dice que estaba desanimado y se fue, se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Te he dicho que busques un momento en que solo pongas tu mente y tu corazón en la persona de Jesús. Este joven buscó a Jesús, pero las riquezas, el poder capaz, lo hicieron que se volviera, que se alejara, que no aceptara la voluntad de Jesucristo expresada, y entonces perdió la oportunidad de encontrar al Salvador de su alma, perdió la oportunidad de encontrar la vida eterna que venía buscando. Este joven no estaba dispuesto a dejar nada, no estaba dispuesto a cambiar nada. ¿Sabes? Entonces, en este mismo relato, unos versículos más adelante, Pedro, el que siempre hablaba de los discípulos, le dice al Señor: pero Señor, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Claro, Pedro se asustó. Este joven era cumplidor de los mandamientos y sin embargo no pudo obtener la vida eterna, y Pedro no quería perder ese privilegio divino. Y le dice: pero Señor, ¿vos te acuerdas que nosotros dejamos la barca, dejamos las redes, dejamos a nuestra familia, dejamos el puesto de cobrador de impuestos muy importante, dejamos todo, Señor, y te hemos seguido? Y acá la respuesta de Jesús es maravillosa. Escucha. Dice Jesús, para ellos, les aseguro que para quien haya dejado algo para seguirme y para anunciar las buenas noticias, o sea, para anunciar la salvación. La salvación es la vida eterna. La salvación es el nuevo nacimiento. Dice Jesús: te aseguro, les aseguro, quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio que le dará mi Padre. Y acá, en esta vida, en este mundo, también recibirá mucho más. ¿Sabes hasta cuánto le dice Jesús que puede recibir si empieza a hacer su voluntad? ¿Sabes que acá en la tierra
pueden recibir los que dejan algo y los que predican el mensaje del Evangelio, pueden recibir 100 veces más de lo que tienen. Y no queda ahí la bendición de parte de Dios. Dice, acá en esta tierra, ustedes si me siguen y predican la buena noticia de salvación, el plan de salvación de Dios, van a recibir 100 veces más en esta tierra. Y cuando mueran, vivirán con Dios para siempre. Esa es la preocupación que debemos tener. En eso debemos ocuparnos, en saber que esta vida es transitoria, es un peregrinaje, es corta al lado de la eternidad gloriosa que viviremos en el cielo. Vivirán para Dios, con Dios para siempre. Y ahora empezaron a caminar nuevamente, iban a Jerusalén y Jesús les habla nuevamente de su muerte. Y les dice, a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos principales, a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo, los romanos, para que se burlen de mí, para que me escupan la cara y me maten. Pero después de 3 días, resucitaré con el poder de mi Padre. ¿Han escuchado lo que Jesús acaba de decirle a su discípulo? Me escupirán, se burlarán de mí, me sacarán mis ropas, me darán azotes, atravesarán mi cuerpo con una lanza también. Esto no lo dice acá, pero lo dice más adelante. Entonces, el evangelista Marcos, después que Jesús hace este anuncio, relata la entrada de Jesús en Jerusalén. Recuerda, iban camino a Jerusalén. Iban camino a Jerusalén después que encontró al joven rico y se fue triste abandonando la persona del Señor. Pero a los discípulos les da la tremenda esperanza en el cielo y una vida rica, una vida abundante. Ahora siguen camino a Jerusalén y cuando entran, el evangelista Marcos relata la entrada, dice, montado sobre un burro prestado. Y la gente en Jerusalén cortaba las ramas de los árboles y las colocaba por alfombra. No había alfombras rojas para Jesús. Y gritaba la gente, sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios, que Dios bendiga tu reinado, por favor sálvanos, Dios Altísimo. Te lo voy a leer porque no vayas a pensar que estoy diciéndolo yo. Mira, Marcos 11, 2 versículos nada más. Mira. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba, sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios, que Dios bendiga tu futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Allí la gente del mundo reconocía que quien estaba entrando era nada menos que el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Era un tiempo cercano a la fiesta de la Pascua. Y los sacerdotes y maestros de la ley que envidiaban y molestaban y así querían hacer caer en trampas a Jesucristo, querían matarlos. Y aparece uno de los discípulos y les dice a los maestros de la ley, a los que más sabían, a los sacerdotes, saben, aparece Judas y se ofrece para ayudarlos, para poder arrestarlo a Jesús. Y ellos, los maestros y sacerdotes, que conocían tan bien las Escrituras, eran los maestros, conocían tan bien las Escrituras, buscaban matar al Salvador del mundo. Y antes aparece Judas, entonces se ofrece, pero antes Marcos relata una ceremonia que nosotros los cristianos, con unción, con total respeto y solemnidad, celebramos cada
primer día de la semana y es la cena pascual. Y mientras estaban cenando, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Claro, estaban los 12 porque estaba Judas todavía. Los discípulos se entristecieron, empezaron a preguntarse unos a los otros, ¿quién es? ¿Seré yo? ¿Y seré yo? Y no, era Judas, porque Jesús le dice, el que me va a entregar está mojando su pan en el mismo plato que yo. Era Judas. Mientras estaban comiendo, Jesús se levanta, toma el pan, da gracias a Dios, lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice, tomen esto, es mi cuerpo. Es una figura. El pan no puede ser el cuerpo del Señor. El pan es la figura que representa a nuestro Señor y Salvador. Dice, tomen también, dice que tomó la copa y el Señor dio gracias, el Señor Jesús, luego se la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Comieron el pan que representa el cuerpo y bebieron de la copa del vino que representa la sangre de nuestro Salvador. Y Jesús le dijo al entregarles, pasarles la copa, esta es mi sangre. Y escuchen, porque esta ceremonia no tiene solo un pasado. Tiene un pasado que es cuando Jesús estaba con los discípulos. Tiene un presente y un futuro. Porque ¿sabes por qué? Esta es mi sangre, dijo Jesús. Y con esta sangre Dios hace un trato con todos ustedes que están escuchando. Hizo un trato conmigo. Hizo un trato con todos aquellos que se acercan buscando y aceptando y creyendo en Jesucristo. Dice, esto es mi sangre y con ella Dios hace un nuevo pacto, un nuevo trato con ustedes. Y saben, esta sangre servirá para que muchos sean salvos. No te lo digo yo, Mira, te voy a leer, porque a mí me encanta leer las Escrituras y quiero que tú sepas que acá, 14:24, dice, esta es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. ¿Sabes una cosa? Vos puedes ser uno de ellos. Ese trato nuevo, ese pacto nuevo, sellado con la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, te puede hacer salvo a ti también, porque Jesús derramó su sangre también por ti. Es el mismo Jesús que está hablando de su sangre redentora. Es el mismo Jesús y quiere que siempre recordemos que Él entregó su cuerpo para ser crucificado. Cuerpo que fue maltratado, lacerado por los azotes, coronado de espinas, traspasado por una lanza. ¿Para qué? Para salvar tu alma de la muerte. Él derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? Necesitas la salvación. Esto es lo que cuando te digo, tómate un tiempo y solo concéntrate en la persona de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos manda del cielo? A su Hijo, lo primero, ¿no? Y no te creas que por ser bueno, ¿sabes? Hay muchísima gente buena. No estamos hablando que todo el mundo es malo. No, hay muchísima gente buena. Pero otro apóstol que también le gustaba escribir cartas, y este se llama Juan, escribe una carta a los cristianos del primer siglo y le dice, no se engañen. ¿Saben? Ustedes también son pecadores. Todos somos pecadores. Eso lo dijo Dios, lo afirmó Dios, por cuanto todos pecaron tan lejos de la presencia de Dios. Y dice Juan, no se engañen, por favor. Piensen en Jesucristo y piensen en que ustedes también son pecadores. Porque, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados,
Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes con los pecados adentro, en tu mente y en tu corazón, que no te dejan vivir tranquilo. Confiésalos, pide perdón a quien hiciste daño y luego pide perdón a Dios. Y Dios perdona todos nuestros pecados porque Él pagó el precio que establecía el Padre, su vida en la cruz del Calvario. Jesús es la expiación por nuestros pecados. Y ahora te voy a decir lo último. Es la expiación por mis pecados. Yo ya lo sé. Ya le dije, Padre, perdóname. En el nombre de Jesucristo te pido, perdóname. Pero ¿sabes qué dice Juan? Jesús es el que perdona los pecados, no solamente nuestros, sino también perdona, murió para el perdón de los pecados del mundo entero. Tienes que saber que Jesús tomó tu lugar. La paga del pecado es muerte. Jesús murió por ti. Tienes que saber que el sacrificio de la cruz nos trae paz con Dios. Tienes que saber. Ahora, si conoces y aceptas esta verdad, dice el evangelista Juan, eres un victorioso, eres un vencedor. Porque tus pecados han sido perdonados por causa del nombre de Jesús. Y sabes una cosa, has conocido el plan de Dios desde el principio, has vencido al maligno y has conocido al Padre. Quiero terminar diciéndote, el Padre solo eligió a su Hijo amado para expiar, para pagar el precio, para perdonar tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. De modo, querido oyente, y es lo último que vas a escuchar esta tarde, si tú quieres ganar la salvación de tu alma, es en el nombre de Jesús. Querido oyente, pídele al Padre ser declarado justo por la sangre de Jesús. Y así viviremos en paz con Dios. Te voy a hacer solo 4 afirmaciones. Solo en Jesús somos salvos por fe. Solo por Jesús logramos tener paz con Dios. Solo por Jesús disfrutamos del amor de Dios. Solo en Jesús tenemos alegría y un día disfrutaremos la grandeza del cielo con Dios el Padre y con Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Que Dios los bendiga.